Mi hijo vendió su casa y le dio a su esposa $700,000 para que los gastara en lo que quisiera. Luego, vinieron a vivir a mi casa. Como si fuera algo natural, les dije que no. Y mi nuera me abofeteó delante de los vecinos. Ese mismo día, llamé a mi abogado. Cuando recibieron la citación judicial, mi nuera entró en pánico porque se dio cuenta de que la justicia venía por ellos. Antes de continuar, por favor, suscríbete al canal y escribe en los comentarios qué hora es donde te encuentras ahora. El teléfono sonó justo cuando me llevaba el tenedor a la boca. Estofado de carne y puré de papas, la receta de Elena, aunque el mío nunca sabía del todo bien. Dejé el tenedor y alcancé el viejo teléfono fijo. Papá, tengo noticias increíbles. Vendimos la casa por $700,000. La voz de Mateo crepitaba con un entusiasmo artificial. Casi me atraganto con el bocado que acababa de tomar. Mateo, eso es. Espera. ¿Qué? ¿Vendiste la casa? ¿Puedes creerlo? ¿$700,000? El mercado está increíble ahora mismo. Conseguimos mucho más de lo esperado. El tenedor se me resbaló de los dedos, resonando contra el plato. Algo frío se instaló en mi estómago, y no tenía nada que ver con la cena. Hijo, no entiendo. ¿Cuándo la vendieron? Nunca mencionaste. Sucedió rápido, papá. Muy rápido. Estos compradores llegaron con dinero en efectivo, sin necesidad de inspección. No podíamos dejarlo pasar. Me levanté, llevando el teléfono hacia la sala de estar. Sentía las piernas inestables. Mateo, ¿dónde van a vivir ahora? Una pausa. Al fondo, oí el ruido del tráfico. Quizás el portazo de un coche. Ya lo resolveremos, papá. No te preocupes por nosotros. Lo importante es que obtuvimos esta ganancia increíble. Pero Mateo, ese era su hogar. Tú y Valeria acababan de comprarla hace 3 años. Exacto. Y ahora hemos hecho una fortuna. Valeria está tan emocionada. Ya está hablando de todas las cosas que finalmente podemos permitirnos. La frialdad en mi estómago se extendió hacia arriba. Me hundí en mi sillón, el que mira hacia la fotografía de Elena en la repisa de la chimenea. ¿Cosas? ¿Qué tipo de cosas? Oh, ya conoces a Valeria. Le ha echado el ojo a unos muebles de diseño. Quizás ese Mercedes que ha estado queriendo. Y hay un paquete de vacaciones en un spa increíble que encontró. Mateo. Mi voz salió más cortante de lo que pretendía. ¿Qué hay de los $300,000 que te di para esa casa? Silencio. Lo suficientemente largo como para preguntarme si se había cortado la llamada. ¿Papá? Estoy aquí, hijo. Mira, papá. Tú nos diste ese dinero. Ahora es nuestro dinero. Podemos hacer lo que queramos con él. Las palabras me golpearon como un puñetazo. Miré el rostro sonriente de Elena en el marco de plata, recordando cómo siempre decía que Mateo tenía un buen corazón, solo que necesitaba guía. ¿Nuestro dinero? Mateo, eso fue un préstamo. Lo discutimos. ¿Lo hicimos? No recuerdo haber firmado ningún papel de préstamo. Mi mano temblaba mientras sostenía el auricular. No necesitabas firmar papeles. Eres mi hijo. Prometiste que me lo devolverías cuando pudieras. La risa de Mateo no se parecía en nada a la del niño que había criado. Papá, eso fue solo hablar por hablar. Ya sabes cómo son estas cosas de familia. Además, tú no necesitas el dinero. Tienes esa casa grande, tu pensión, el seguro de vida de mamá. Mateo, confié en ti. Y deberías estar feliz por nosotros. Tu hijo finalmente está saliendo adelante en la vida. ¿No es eso lo que quieren los padres? Me levanté de nuevo, caminando hacia mi estudio. El cable del auricular se estiró hasta donde pudo. El cajón de mi escritorio se atascó. Siempre lo hacía, pero lo abrí de un tirón y saqué la carpeta de Manila que guardaba allí. Mateo, tengo los registros bancarios aquí mismo. $300,000, retirados de mi cuenta de jubilación en junio de 2021. Dijiste que era para la casa de tus sueños, que me lo devolverías. Papá, déjalo pasar. Somos familia. La familia se ayuda mutuamente. ¿Ayudarse mutuamente? ¿Y qué hay de ayudarme a mí? ¿Qué hay de honrar tu palabra? Mira, me tengo que ir. Valeria está esperando en el coche y tenemos cosas que hacer. Gracias por ser comprensivo con esto. Mateo, espera.
El tono de línea ocupada zumbó en mi oído. Me quedé allí, sosteniendo el teléfono muerto, mirando los documentos bancarios esparcidos por mi escritorio. Hace 3 años, esos mismos papeles habían representado esperanza, amor, confianza. Ahora se sentían como la prueba del error más grande que había cometido. Coloqué el auricular de nuevo en su base y recogí la documentación del préstamo. Mi firma se veía tan segura, tan confiada. La letra de Mateo también estaba allí, no en ningún papel oficial, sino en la tarjeta de agradecimiento que me había dado después. Papá, eres el mejor. Definitivamente te lo devolveremos. Con cariño, Mateo y Valeria. Las palabras se volvieron borrosas mientras sostenía la tarjeta bajo la lámpara de mi escritorio. Afuera, el viento de octubre sacudía las ventanas de mi casa vacía. La tarjeta de agradecimiento temblaba en mis manos. La letra de Mateo no había cambiado mucho desde la infancia. Seguía siendo el mismo garabato apresurado que había visto en las tareas escolares y las tarjetas de cumpleaños. Pero ahora esos bucles y trazos se sentían como mentiras escritas con tinta. Dejé la tarjeta y abrí el extracto bancario de junio de 2021. Allí estaba. Retiro de $300,000 de mis ahorros para la jubilación. La transacción individual más grande que había hecho en mi vida. Y la había hecho sin dudarlo. El recuerdo me golpeó con una claridad sorprendente. Aquella tarde de domingo a finales de la primavera, con las ventanas abiertas, los pájaros cantando en el patio trasero, Mateo y Valeria sentados en la mesa de mi cocina, la mano de ella descansando en el brazo de él mientras explicaba su situación. Papá, encontramos la casa de nuestros sueños, pero nos faltan $300,000 para el pago inicial. Yo estaba preparando café. El mismo café que todavía bebo cada mañana. Su aroma llenaba la cocina mientras escuchaba la voz esperanzada de mi hijo. Los vendedores quieren cerrar el trato rápidamente, había añadido Valeria, con su sonrisa brillante y agradecida. Nunca te hemos pedido algo así, pero no sabíamos a quién más recurrir. Recuerdo haber dejado la cafetera, mirando sus jóvenes rostros llenos de sueños y posibilidades. Mateo parecía nervioso, jugueteando con su anillo de bodas. Valeria se alisaba el pelo constantemente, como hacía cuando intentaba dar una buena impresión. Por supuesto, hijo. Los ayudaré. Esto es para su familia. El alivio en el rostro de Mateo había sido inmediato y genuino. O eso creía yo. Se había levantado y me había abrazado. Algo que ya rara vez hacía. Papá, eres el mejor. Definitivamente te lo devolveremos. Sé que es mucho dinero. No te apresures, Mateo. Lo importante es que seas feliz. Tú y Valeria merecen un hogar hermoso. Incluso Valeria tenía lágrimas en los ojos ese día, agradeciéndome una y otra vez. Me había llamado el suegro más generoso del mundo. Me serví un whisky, algo que rara vez hacía entre semana. El líquido ámbar quemaba, pero de alguna manera se sentía apropiado. Todo quemaba ahora. Aquella tarde de 2021, me había sentido el hombre más afortunado del mundo. Mi hijo necesitaba ayuda, y yo podía proporcionársela. Elena habría estado orgullosa. Había pensado, ella siempre había creído en cuidar primero a la familia. Pero ese Mateo, agradecido, respetuoso, haciendo promesas, ¿a dónde se había ido? ¿Cuándo se convirtió en este extraño que se reía de mi confianza y llamaba a mi generosidad una tontería? Caminé hacia la ventana, mirando la calle a oscuras. La luz del porche de los Romero estaba encendida, y pude ver a Héctor Robles revisando su buzón, aunque eran más de las 9 en punto. Gente normal viviendo vidas normales, probablemente sin imaginar nunca que sus propios hijos pudieran traicionarlos tan completamente. Los documentos bancarios se sentían más pesados cuando los recogí de nuevo. Ya no eran solo papel, sino la evidencia de mi propia estupidez. Había firmado mi nombre con tanta confianza, creyendo en promesas que no significaban nada. De vuelta en mi escritorio, extendí los papeles cronológicamente. El comprobante de retiro del 15 de junio de 2021. La tarjeta de agradecimiento fechada el 20 de junio. Las fotos que Mateo me había enviado por mensaje de su nueva casa en julio. Toda la evidencia de una época en la que creía que mi hijo era un hombre de palabra. La fotografía de Elena me observaba desde el otro lado de la habitación.
Había capturado su expresión en esa foto durante nuestra última Navidad juntos. Paciente, sabia, ligeramente divertida por algo que yo había dicho. ¿Qué pensaría ella de esta situación? ¿Qué me diría que hiciera? Yo sabía la respuesta. Elena nunca dejó que nadie la pisoteara, ni siquiera la familia, especialmente la familia. El whisky casi se había acabado cuando finalmente cerré la carpeta y la aseguré de nuevo en el cajón del escritorio. Los documentos seguirían allí mañana. Seguirían siendo la prueba de las promesas de Mateo y de mi confianza mal depositada. Pero esta noche, por primera vez desde esa llamada telefónica, sentí algo más que conmoción y dolor. Algo más duro, más frío. Algo que se sentía casi como la fuerza de Elena fluyendo a través de mí. Apagué la lámpara del escritorio y subí las escaleras, los viejos escalones de madera crujiendo bajo mis pies. El mañana traería lo que tuviera que traer. Pero esta noche necesitaba dormir. Un sueño real, no el dar vueltas inquieto que había estado haciendo desde que Elena falleció. La casa se asentó a mi alrededor mientras subía hacia el dormitorio. Cada sonido familiar, un recordatorio de que este era mi hogar, mi santuario, mi castillo. Y nadie, ni siquiera mi propio hijo, iba a quitármelo. Los golpes en mi puerta principal destrozaron el silencio matutino como disparos. Me desperté sobresaltado, entrecerrando los ojos hacia el reloj de la mesita de noche. 7:15 de la mañana. Los golpes volvieron, agresivos y exigentes. Me tropecé hacia la ventana, apartando la cortina. Un camión de mudanzas estaba en mi entrada. Mi entrada. El coche de Mateo estaba aparcado detrás, con el maletero abierto y las maletas a la vista. Los golpes se reanudaron, esta vez más violentos. Me puse la bata y las zapatillas, bajando las escaleras a toda prisa. A través del cristal esmerilado de mi puerta principal, pude ver dos figuras, una alta y otra más baja. Mis manos temblaban mientras giraba el cerrojo. Mateo estaba en mi porche, sonriendo como si fuera la mañana de Navidad. Detrás de él, Valeria sostenía una maleta de diseño, su maquillaje perfecto a pesar de la hora temprana. «Hola, papá. Ya estamos aquí», parpadeé, todavía procesando la situación. «¿Qué significa esto, Mateo?» «Bueno, como vendimos la casa, necesitamos un lugar donde quedarnos». Hizo un gesto hacia el camión de mudanzas como si eso lo explicara todo. «Nos quedaremos contigo temporalmente, solo hasta que encontremos algo adecuado». El aire frío de octubre me atravesó la fina bata. «No, absolutamente no. Ustedes no pertenecen aquí». La sonrisa de Mateo vaciló por un instante. «Papá, no seas egoísta. Tienes esta casa grande y somos tu familia». Avanzó como si tuviera la intención de pasar junto a mí, pero me interpuse en el umbral, agarrándome al marco. «Este es mi hogar. Ustedes tomaron sus decisiones». «¿Nuestras decisiones?» La voz de Valeria era afilada como un cristal roto. «Somos familia. La familia se ayuda en tiempos de necesidad». Miré su pelo perfectamente peinado, su chaqueta cara, los pendientes de diamantes que captaban la luz de la mañana. ¿Tiempos de necesidad? Acaban de vender una casa por $700,000. «Ese dinero ya está asignado», dijo Mateo, su tono volviéndose frío. «Valeria tiene necesidades, papá. Necesidades importantes. Más importantes que tener un lugar donde vivir». Al otro lado de la calle, vi a Héctor Robles en su jardín delantero, fingiendo revisar su periódico matutino, pero escuchando claramente. Las cortinas de la señora Chen se movieron en su ventana. «Papá, está siendo irracional». La voz de Mateo se escuchó en todo el tranquilo vecindario. «No estamos pidiendo caridad. Estamos pidiendo apoyo familiar temporal. Después de que me robaras $300,000, no robamos nada». Valeria dio un paso adelante, su cara enrojeciendo. «Nos diste ese dinero libremente. Era un préstamo. ¿Dónde están los papeles?», desafió Mateo. «Muéstrame los documentos del préstamo firmados». La mañana se estaba volviendo más fría, y me ajusté la bata. Más vecinos eran visibles ahora. Los Romero habían detenido su paseo matutino, de pie cerca de su buzón y observando. «¿Sabes que no hay papeles?», dije en voz baja. «Confié en mi propio hijo». «Bueno, quizás no debería ser tan confiado», espetó Valeria. «Quizás deberías haberlo pensado mejor antes de hacer promesas de las que te arrepentirías».
Valeria. Ya es suficiente, dijo Mateo. Pero no sonaba arrepentido. Sonaba cansado. No, no es suficiente. Se volvió hacia mí. Su voz subiendo de tono. Eres un viejo egoísta sentado en esta casa enorme, completamente solo. Somos jóvenes. Tenemos toda la vida por delante. Y quieres que suframos por tu remordimiento de comprador. Héctor se había acercado más ahora, ya sin fingir leer su periódico. Otros vecinos estaban saliendo, gente paseando perros, revisando buzones, todos atraídos por la conmoción. Quiero que se vayan de mi propiedad, dije. Mi voz más firme de lo que me sentía. Papá, te arrepentirás de esta decisión, dijo Mateo. La máscara se había caído por completo. No más sonrisas falsas, no más manipulación alegre. Se supone que la familia debe permanecer unida. Cuando seas viejo y estés enfermo y necesites ayuda, recuerda este momento. ¿Es eso una amenaza, hijo? Es la realidad, papá. No te estás volviendo más joven. Valeria se acercó aún más. Lo suficiente como para oler su perfume caro. Cambiarás de opinión. Vendrás rogándonos que volvamos, y quizás lo consideremos. Fuera de mi propiedad. Fue entonces cuando me abofeteó. El sonido restalló en el aire matutino como un látigo. Mi cabeza se echó hacia atrás, mi mejilla ardiendo, y tropecé contra el marco de la puerta. La humillación quemaba peor que el dolor físico. Héctor dejó caer su periódico y dio un paso adelante. Oye, ya es suficiente. Mateo agarró a Valeria del brazo, tirando de ella hacia el coche. Vamos. Hemos terminado aquí. Te arrepentirás de tu codicia, gritó Valeria por encima del hombro mientras Mateo la arrastraba. Te arrepentirás de ser un viejo tan egoísta y amargado. Lanzaron sus maletas al maletero. Mateo lo cerró con tanta fuerza que todo el coche tembló. El conductor del camión de mudanzas, que había estado sentado en su cabina durante todo el enfrentamiento, arrancó el motor. Mientras se alejaban, con los neumáticos chirriando contra el asfalto, Héctor se acercó con la preocupación escrita en su rostro curtido. Me toqué la mejilla ardiente, consciente de que la mitad del vecindario acababa de presenciar cómo la esposa de mi hijo me agredía en mi propio porche. El aire de la mañana se sentía aún más frío ahora, pero permanecí de pie en mi umbral, viendo su coche desaparecer en la esquina. Héctor se acercó lentamente. Su rostro curtido estaba arrugado por la preocupación. Detrás de él, otros vecinos se demoraban. La señora Chen había salido a su porche, y los Romero estaban congelados cerca de su buzón. Arturo, amigo, hiciste lo correcto, dijo Héctor, su voz firme pero amable. No dejes que te hagan dudar de ti mismo. Me toqué la mejilla donde la mano de Valeria había aterrizado. El escozor ya se estaba desvaneciendo, pero la humillación quemaba más profundamente. 35 años criando a Mateo, dándole todo lo que podía. Y así era como terminaba, con su esposa golpeándome frente a mis vecinos. ¿Viste lo que pasó?, le pregunté a Héctor, aunque sabía que sí. Cada detalle. Y también Tomás Pérez de allá. Y los Romero. Si necesitas testigos de lo que hizo esa mujer, los tienes. Tomás Pérez levantó la mano en un pequeño saludo desde la entrada de su casa. Su expresión sombría pero de apoyo. La señora Chen asintió desde su porche. Su habitual sonrisa matutina reemplazada por algo más fiero. Ese hijo tuyo se pasó de la raya, continuó Héctor, mirando hacia la calle donde el coche de Mateo había desaparecido. ¿Y su esposa? Bueno, eso fue una agresión. Simple y llanamente. Agresión. La palabra quedó suspendida en el aire fresco de la mañana como un veredicto. Lo había estado considerando como una bofetada. Un momento de pérdida de control. Pero Héctor tenía razón. A los ojos de la ley, Valeria había cometido una agresión. Lo crié mejor que esto, dije. Más para mí que para Héctor. A veces los hijos se tuercen a pesar de una buena crianza. Le pasa a las mejores familias. La pregunta ahora es ¿qué piensas hacer al respecto? ¿Qué pensaba hacer? 24 horas antes, había sido un viudo pacífico, disfrutando de su tranquila jubilación. Ahora era un hombre que había sido amenazado y golpeado por su propia familia. Héctor, necesito pensar. Orientarme. Por supuesto que sí. Pero Arturo,
Si decides presentar cargos o tomar acciones legales, tendrás apoyo. Este vecindario te respalda. Los Romeros se acercaron. Su ropa de ejercicio matutino húmeda por el rocío de octubre. Arturo. Lo sentimos mucho, dijo la señora Romero. Escuchamos todo. Esa joven no tenía ningún derecho. Ningún derecho en absoluto, confirmó su esposo. Estabas defendiendo tu propia casa. Miré mi casa. La casa que Elena y yo habíamos comprado hace 40 años. Donde habíamos criado a Mateo. Donde habíamos planeado envejecer juntos. Donde había planeado vivir mis años restantes en paz. Debería entrar, dije finalmente. Héctor asintió, pero no se alejó de inmediato. Arturo, estoy justo al otro lado de la calle si necesitas algo. Y me refiero a cualquier cosa. Café, conversación o ayuda para lidiar con lo que venga después. Los otros vecinos murmuraron ofertas similares antes de comenzar a dispersarse. Tomás Pérez se quedó, caminando hacia donde estábamos Héctor y yo. Arturo, he visto peleas familiares antes, pero nada como eso. La esposa de tu hijo cruzó una línea que no debería cruzarse. Gracias, Tomás. Héctor tiene razón sobre los testigos. Lo que pasó aquí esta mañana no fue solo una disputa familiar. Esa mujer te atacó en tu propia propiedad. Después de que todos se fueron, me quedé solo en mi jardín delantero, tocándome la cara de nuevo. El dolor físico era mínimo, pero algo más había cambiado. El hombre que había respondido a la llamada de Mateo el viernes por la noche se había ido, reemplazado por alguien más duro, más decidido. Regresé a mi puerta principal, deteniéndome para mirar las marcas de neumáticos que el coche de Mateo había dejado en mi entrada. Evidencia de su retirada apresurada, de su conocimiento culpable de lo que habían hecho. Dentro, la casa se sentía diferente, no violada, sino de alguna manera más como una fortaleza. Mi santuario había sido amenazado, pero había resistido, y yo todavía estaba aquí, todavía de pie, todavía el dueño de este lugar que habían intentado reclamar. La marca roja en mi mejilla se desvanecería, pero la claridad que me había traído no lo haría. El espejo del baño me mostró a un extraño, no al viejo derrotado que Mateo probablemente esperaba, sino a alguien con acero en la mirada y una huella de mano roja en su mejilla izquierda, como una insignia de guerra. Toqué suavemente la piel sensible. El anillo de Valeria había dejado un pequeño rasguño cerca de mi oreja. Evidencia, me di cuenta, prueba de lo que había hecho, pero necesitaba más que evidencia de la agresión. Necesitaba una estrategia. Caminando hacia mi estudio, me sentí diferente, más firme, más concentrado de lo que había estado desde la muerte de Elena hacía 2 años. La humillación de la mañana había quemado algo blando en mí, revelando al ingeniero que siempre había sido por dentro. Metódico, práctico, intransigente a la hora de resolver problemas. Mateo era un problema que necesitaba ser resuelto. Me acomodé en mi sillón favorito y abrí el cajón del escritorio donde guardaba los documentos importantes. Mi sistema de archivo era alfabético y preciso, hábitos de 40 años de trabajo de ingeniería. Bajo la M de Mateo, encontré la carpeta que buscaba. El contrato de préstamo estaba exactamente donde lo había dejado, en un sobre de Manila marcado como Préstamo Casa Mateo 2021. Lo saqué con cuidado, manejando los papeles como las armas legales que eran. La fotografía de Elena me observaba desde el escritorio, su sonrisa alentadora. Ella siempre había dicho que yo era demasiado confiado cuando se trataba de la familia, demasiado dispuesto a dar sin protegerme. Lucha por la justicia. Arturo, me había dicho una vez durante una disputa con un contratista. Ser bueno no significa ser débil. Era hora de dejar de ser bueno. El contrato tenía 8 páginas, mecanografiadas en el membrete oficial de Samuel Miranda. Me puse las gafas de leer y examiné cada cláusula, cada párrafo, cada palabra que Mateo había aceptado cuando firmó con su nombre hace 3 años. Monto del capital, $300,000. Plazo, 5 años con pagos a partir de enero de 2022. Cláusula de incumplimiento. Si los pagos se omitían por más de 90 días, el saldo total se volvería inmediatamente exigible. Mateo no había hecho un solo pago, ni un solo dólar en casi 3 años. Según el contrato, me debía $300,000 más el interés acumulado al 8% anual.
Cogí mi calculadora, la misma que había usado para cálculos de ingeniería durante décadas. Capital, $300,000. Intereses por 3 años, $72,000. Monto total adeudado, $372,000. Mis manos estaban firmes mientras escribía las cifras en un bloc de notas legal. Mateo pensaba que era listo, afirmando que el dinero era un regalo. Pero los contratos no mienten y las firmas no desaparecen porque a alguien le resulten inconvenientes. Me recliné en mi silla, sosteniendo el documento a la luz de la mañana que entraba por la ventana de mi estudio. La firma de Mateo era clara, atestiguada por Samuel y certificada por la secretaria de Samuel. Legal, vinculante y ejecutable. Por primera vez desde la llamada del viernes por la noche, sonreí. El chico que había hecho berrinches cuando no conseguía lo que quería, que había aprendido a manipular en lugar de ganar, que había traído a esa mujer para que me golpeara en mi propio patio, ese chico había cometido un error crucial. Había subestimado a su padre. Organicé los papeles con cuidado, haciendo copias con mi escáner doméstico, otro hábito de mis días de ingeniero. Siempre tener copias de seguridad, siempre documentar todo, siempre estar preparado. Los documentos originales volvieron a su carpeta, que volvió al cajón, que cerré con la pequeña llave que guardaba en mi llavero. Las copias fueron a una segunda carpeta marcada como Acción Legal Mateo. Afuera, podía oír los sonidos normales de un sábado por la mañana. Cortadoras de césped, niños jugando, perros ladrando. La vida continuaba como si nada hubiera cambiado, pero algo fundamental se había movido en mi mundo, y finalmente estaba listo para reconocerlo. Mateo ya no era mi niño pequeño. Era un hombre que le había robado a su padre y había permitido que su esposa me agrediera. Era alguien que necesitaba aprender que las acciones tienen consecuencias. Miré de nuevo la fotografía de Elena, imaginando su aprobación a mi enfoque metódico. Se había casado con un ingeniero, después de todo. Sabía que yo era capaz de más que solo bondad. El teléfono estaba en mi escritorio. El número de Samuel Miranda programado en la memoria. Pero todavía no. Primero, necesitaba planificar exactamente lo que quería de esta confrontación. La venganza es un plato que se sirve frío, solía decir Elena, aunque generalmente se refería a las sobras de la cena. El contrato se sentía sólido en mis manos. Un puente entre las promesas de Mateo y su responsabilidad, entre sus suposiciones y la realidad. Me acomodé más profundamente en mi silla y comencé a leer el documento de nuevo, esta vez buscando cada ventaja, cada herramienta legal a mi disposición. La mañana era joven y tenía trabajo que hacer. La firma de Mateo me miraba desde la parte inferior de la página 8. Apresurada pero legible. La misma letra que había visto en tarjetas de cumpleaños e informes escolares durante 35 años. Pero algo en ella desencadenó un recuerdo específico, nítido y claro como el día de ayer. Verano de 2021. La oficina de Samuel en el centro. Los sillones de cuero aún guardando el calor de la tarde. Los diplomas legales dispuestos con precisión en paredes con paneles de caoba. Mateo había estado jugueteando con su anillo de bodas mientras yo explicaba por qué necesitábamos documentación. «Papá, ¿por qué no confías en mí?», había preguntado, su voz con ese toque de dolor que había perfeccionado en la adolescencia. «No se trata de confianza», había respondido, viendo a Samuel organizar las páginas del contrato en su mesa de conferencias. «Se trata de responsabilidad, de hacer las cosas correctamente». El recuerdo se sentía tan real como la luz de la mañana que entraba por la ventana de mi estudio. Samuel llevaba su traje azul marino ese día, el que guardaba para reuniones importantes con clientes. Había preparado café para los tres, aunque Mateo apenas tocó el suyo. «Señor Brooks», había dicho Samuel, dirigiéndose a Mateo con cortesía profesional, «este contrato los protege tanto a usted como a su padre. Establece términos claros para el pago y evita cualquier malentendido futuro». Mateo se había movido en su silla, mirando a todas partes excepto a los documentos. «Papá, somos familia. ¿Por qué necesitamos abogados y contratos para la familia?». «Porque familia no significa ser ingenuo», había respondido. «Tu madre siempre decía que los acuerdos más claros hacen las mejores relaciones». Ese había sido el momento. La expresión de Mateo cambiando de herida a algo más duro, más calculador.
Incluso entonces, hace 3 años, había visto un atisbo del hombre que eventualmente se reiría de mi confianza y permitiría que su esposa me golpeara. Está bien. Papá había dicho finalmente, alcanzando el costoso bolígrafo de Samuel. Si eso te hace sentir mejor. Pero no lo había hecho sentir mejor. Podía verlo ahora, recordando cómo su mano había dudado antes de cada firma, cómo había preguntado 2 veces sobre las cláusulas de incumplimiento, cómo su voz se había tensado cuando Samuel explicó que el monto total sería exigible de inmediato si no cumplía con los pagos. Señor Brooks, le había dicho Samuel a Mateo. ¿Entiende que esto crea una obligación legal? Esto no es un regalo que se pueda olvidar o ignorar. Entiendo, había respondido Mateo, aunque su tono sugería que no entendía nada, excepto que necesitaba firmar para obtener el dinero. La ironía era perfecta. La renuencia de Mateo a firmar había sido mi primera advertencia de que no se estaba tomando el acuerdo en serio. Pero su firma, renuente o no, hacía que el contrato fuera legalmente vinculante. Cerré los ojos, recordando el resto de esa tarde. Después de la firma, habíamos caminado juntos hacia el estacionamiento. Mateo había estado callado, procesando lo que acababa de suceder. Papá, sabes que responderé por este dinero, ¿verdad? Por supuesto, hijo, por eso te lo estoy dando. El contrato lo hace sentir como un negocio. A veces los negocios y la familia tienen que superponerse. Eso no significa que te quiera menos. Me había abrazado entonces, rápida y torpemente, antes de subirse a su coche. Gracias, papá. Por todo. Esas habían sido las últimas palabras de agradecimiento que había escuchado de mi hijo. Ahora, sentado en mi estudio 3 años después con su firma bajo mis gafas de leer, entendí de qué me había estado protegiendo Samuel. No de la incapacidad de Mateo para pagar el préstamo, sino de su falta de voluntad para reconocer que existía. El contrato era el regalo de Samuel para mí, aunque no lo había apreciado completamente en ese momento. Cada cláusula, cada término, cada protección legal había sido elaborada por un hombre que entendía tanto la ley como la naturaleza humana. Alcancé mi teléfono, desplazándome por los contactos hasta que encontré el número de Samuel. Sábado por la mañana. Probablemente estaría desayunando con su esposa, leyendo el periódico, disfrutando de la paz de su fin de semana. Pero esto no podía esperar hasta el lunes. El teléfono sonó 2 veces antes de que su voz familiar respondiera. Arturo, ¿todo bien? Samuel, necesito verte. Hoy, si es posible. Se trata de Mateo y ese contrato de préstamo que preparaste. Una pausa. Luego un cambio en su tono. De amigo personal a abogado profesional. ¿Qué ha pasado? Vendieron su casa por $700,000. Mateo llamó para decirme que el dinero ahora era de ellos y que nunca tuvo la intención de pagar el préstamo. Ayer por la mañana, él y su esposa vinieron aquí exigiendo mudarse. Cuando me negué, ella me golpeó. ¿Ella qué? Me golpeó. Delante de testigos. Samuel, necesito conocer mis opciones legales. Otra pausa. Más larga esta vez. Cuando Samuel habló de nuevo, su voz era dura como el granito. Arturo, puedo reunirme contigo en mi oficina en 2 horas. Y trae ese contrato contigo. Todo. Completo. Cada página. Cada firma. Cada marca de testigo. Es hora de que tu hijo aprenda lo que realmente significa su firma. Después de colgar, me recliné en mi silla y miré la fotografía de Elena. Sonreía en esa foto, de la manera en que lo hacía cuando estaba orgullosa de una decisión que yo había tomado. El contrato se sentía más pesado en mis manos ahora. No solo papel y tinta, sino justicia esperando ser servida. Habían pasado 2 horas desde que hablé con Samuel. El contrato estaba extendido sobre mi escritorio como un plan de batalla. Cada cláusula ahora tan familiar como mi propio nombre. Había almorzado tranquilamente, organizado mis pensamientos y me había preparado para lo que vendría después. Exactamente a las 2:30, marqué el número de la oficina de Samuel de memoria. Arturo, esperaba tu llamada. La voz de Samuel era nítida, profesional. He tenido tiempo de revisar nuestra conversación y buscar tu expediente. ¿Estás listo para proceder? Más que listo. Bien, déjame ser claro sobre tu posición legal. Cuando Mateo vendió esa casa,
Activó la cláusula de aceleración en tu acuerdo de préstamo. El capital total se vuelve inmediatamente exigible, más los intereses acumulados al 8% anual. Acerqué mi calculadora, aunque ya había hecho los números 2 veces. ¿Cuánto exactamente? $300,000 de capital más 70 y $2,000 de intereses acumulados. Mateo te debe $372,000 a día de hoy. La cifra me golpeó como agua fría. Mateo me había robado. Luego había vendido la garantía de mi préstamo. Y después había exigido vivir en mi casa. Y ahora me debía más dinero del que había visto en su vida. ¿Y qué hay de la agresión? Acción civil separada. Con el testimonio de Héctor y tus otros vecinos, podemos buscar una indemnización por el ataque físico, la angustia emocional y la humillación pública. ¿Una víctima de edad avanzada siendo golpeada por un miembro de la familia? Eso es significativo. La voz de Samuel transmitía la satisfacción de un artesano discutiendo un trabajo de calidad. Arturo, tu hijo cometió todos los errores legales posibles. Ha violado un contrato, vendido una garantía sin permiso y permitido que su esposa agreda al acreedor. Es casi impresionante en su estupidez. ¿Cuál es nuestro primer movimiento? Un enfoque de 2 pasos. Primero, enviaré una carta de demanda formal por correo certificado, dándole 10 días para pagar el monto total. Cuando inevitablemente se niegue o la ignore, presentaremos una demanda en el Tribunal de Circuito por incumplimiento de contrato y daños civiles. Me recliné en mi silla, sintiendo algo que no había experimentado desde que Elena murió. La profunda satisfacción de tener un plan que funcionaría. ¿Qué tan rápido puede suceder esto? La carta de demanda sale mañana. Si Mateo es tan necio como parece, tendremos nuestra demanda judicial lista en 2 semanas. La belleza del derecho contractual es su simplicidad. Él lo firmó. Él lo debe. Fin de la historia. Samuel, necesito preguntar sobre los costos. Arturo, hemos sido amigos durante 25 años. Tomaré esto a comisión más gastos. Cuando ganemos, y ganaremos, me quedo con el 30% de la recuperación. Si de alguna manera perdemos, no me debes nada. El alivio fue inmediato y profundo. Samuel entendía que esto no era solo por dinero. Era por justicia, dignidad y por enseñar una lección que llevaba décadas pendiente. «Hay algo más», dije, recordando la risa despectiva de Mateo durante nuestra llamada del viernes. Él piensa que soy demasiado viejo y débil para contraatacar. Cuenta con que seré el mismo blando de siempre. Entonces está a punto de aprender que incluso los hombres pacientes tienen límites. Arturo, tu documentación es perfecta. Tu caso es sólido como una roca. Y tu hijo está a punto de descubrir que los contratos legales no son sugerencias. Después de colgar, me senté tranquilamente en mi estudio, mirando el contrato con un nuevo aprecio. Lo que parecía un simple papeleo hace 3 años, era ahora un arma cargada, amartillada y lista para disparar. La luz de la tarde estaba cambiando, proyectando sombras más largas sobre mi escritorio. Mateo probablemente estaba en el trabajo, sin saber que su mundo estaba a punto de cambiar. Valeria probablemente estaba gastando su ganancia inesperada en lo que se le antojara, igualmente ajena a lo que se avecinaba. Me habían tratado como a un tonto, un recurso para ser explotado y descartado. Pero los tontos no guardan registros meticulosos, no consultan abogados y no contraatacan con precisión y planificación. Abrí el cajón de mi escritorio y saqué un bloc de notas legal, escribiendo Acción Legal Mateo en la parte superior con mi cuidadosa letra de ingeniero. Debajo, enumeré el cronograma de Samuel. Carta de demanda el martes. Presentación judicial en 2 semanas. Proceso de descubrimiento. Preparación del juicio. Por primera vez desde el viernes por la noche. Esperaba con ansias el lunes por la mañana. El lunes por la noche llegó con la oscuridad temprana del otoño. Había pasado el día revisando la estrategia de Samuel, organizando documentos y preparándome para lo que sería la capitulación de Mateo o su declaración de guerra. A las 6:45 de la tarde, marqué el número de Mateo. Respondió al tercer timbre, sonando cansado y distraído. Sí, papá. Mateo, te llamo para exigir el pago inmediato del préstamo de $300,000 que te proporcioné para la compra de tu casa. Silencio, completo.
Un silencio atónito. Papá, has perdido completamente la cabeza. ¿De qué préstamo estás hablando? Su voz tenía ese familiar toque de condescendencia, el tono que había usado desde la universidad cada vez que pensaba que yo estaba siendo irrazonable. El préstamo documentado en nuestro contrato firmado de junio de 2021. Violaste los términos al vender la casa sin pagarme. La cláusula de aceleración hace que el monto total sea exigible de inmediato. ¿Qué contrato? Papá, nos diste ese dinero como un regalo. No hay ningún contrato. Miré el documento de 8 páginas extendido ante mí, la firma de Mateo clara en la página final. Mateo, firmaste un acuerdo legal. Samuel Miranda lo preparó. Su secretaria fue testigo y fue certificado por un notario. El contrato existe y es ejecutable. Ese pedazo de papel sin valor no significa nada. No puedes pensar seriamente. Pienso que me debes $372,000. Capital más intereses, como se especifica en el acuerdo que firmaste. La risa de Mateo fue áspera, quebradiza. ¿300 qué? Papá, realmente te has vuelto loco. Intenta cobrarlo. Adelante, inténtalo. Muy bien, Mateo. Nos veremos en el tribunal. Las palabras salieron tranquilas y definitivas. 3 años de decepción. 2 días de planificación y décadas de evitar la confrontación habían llevado a este momento. Tribunal, estás amenazando con demandar a tu propio hijo por dinero que diste como regalo. ¿Qué clase de padre hace eso? El tipo de padre que cumple su palabra y espera que los demás cumplan la suya. El tipo de padre que no tolera ser golpeado por su nuera en su propio jardín delantero. Eso apenas fue una bofetada. Lo estás haciendo sonar como una agresión. Porque eso es exactamente lo que fue. Una agresión cometida frente a testigos, Mateo. Héctor Robles vio todo, también los Romero y la señora Chen. La respiración de Mateo era audible a través del teléfono, rápida y superficial. La arrogancia se estaba resquebrajando, reemplazada por algo más agudo, más desesperado. Papá, esto es una locura. Estás hablando de destruir a nuestra familia por dinero. Tú destruiste a nuestra familia cuando decidiste que mi generosidad me convertía en un tonto. Simplemente estoy buscando un remedio legal por incumplimiento de contrato. Lucharé contra ti. Conseguiré mi propio abogado y demostraremos que ese contrato no vale ni el papel en el que está escrito. Espero que consigas un abogado, Mateo. Cualquier abogado competente te explicará que los contratos firmados son legalmente vinculantes, independientemente de las relaciones familiares. La línea quedó en silencio, excepto por la respiración dificultosa de Mateo y lo que sonaba como la voz de Valeria de fondo, aguda y enojada, aunque no pude distinguir las palabras. Esto no ha terminado, papá. Te arrepentirás de esta decisión. Encontraremos formas de contraatacar que no verás venir. Mateo, estoy documentando cada amenaza que haces. Mi abogado está muy interesado en tus respuestas a las demandas legales. La línea se cortó. Dejé el teléfono suavemente e inmediatamente lo levanté de nuevo, marcando el número de casa de Samuel. Arturo, ¿cómo fue? Exactamente como predijiste. Negación total, seguida de amenazas cuando se dio cuenta de que iba en serio. Afirma que el contrato es papel sin valor y dice que nos enfrentará en el tribunal. ¿Negación de un contrato válido frente a evidencia clara? Eso le va a costar honorarios de abogado adicionales cuando ganemos. ¿Documentaste la conversación? Cada palabra, incluyendo su admisión de que la agresión de Valeria fue apenas una bofetada y sus amenazas sobre encontrar formas de contraatacar. La risa de Samuel fue cálida y profesional. Arturo, tu hijo acaba de darnos evidencia adicional para nuestro caso. La carta de demanda sale a primera hora de mañana. Después de colgar, revisé mis notas de la llamada, anotando las palabras exactas de Mateo mientras estaban frescas en mi memoria. Su pánico había sido obvio debajo de la bravuconería, y sus amenazas solo fortalecían nuestra posición legal. El contrato yacía ante mí, ya no solo papel y tinta, sino una espada de justicia, afilada y lista para la batalla. Mateo había aceptado mi desafío, y ahora estaba a punto de aprender que no era un farol en absoluto. La tranquilidad del jueves por la noche fue destrozada por el timbre agresivo de mi teléfono. Miré el identificador de llamadas, Mateo, y revisé mi reloj. 8:30 de la noche. Justo a tiempo.
La carta de demanda certificada de Samuel había sido entregada esa mañana. Papá, ¿qué es esta citación legal? ¿Realmente demandaste a tu propio hijo? La voz de Mateo se quebró por el pánico. La arrogancia del lunes había desaparecido por completo. De fondo podía oír la voz de Valeria, chillona y hostil. Mateo, recibiste la carta de demanda de Samuel. Tienes 10 días para responder con el pago completo. ¿Pago completo? Papá, ¿de dónde se supone que voy a sacar $300,000? La pregunta quedó en el aire, cargada de implicaciones. Mateo se había gastado $700,000 de la venta de la casa y no podía juntar ni la mitad de esa cantidad. Su desesperación financiera era ahora clarísima. Eso no es mi problema. Firmaste un contrato, Mateo. Cumple con tus obligaciones. Las familias deberían permanecer unidas. ¿Cómo puedes hacerle esto a tu propia sangre? Había estado esperando esto. La manipulación emocional, el sentimiento de culpa sobre la lealtad familiar. Pero algo había cambiado en mí desde la agresión del sábado por la mañana. El hombre que habría vacilado ante esas palabras se había ido. Tú elegiste este camino cuando decidiste robarme y dejar que tu esposa me golpeara. Las acciones tienen consecuencias. Mamá nunca aprobaría esto. Ella querría que la familia se mantuviera unida. La invocación de Mateo a la memoria de Elena me golpeó como un puñetazo, pero no de la manera que él pretendía. En lugar de culpa, sentí una oleada de ira protectora. Tu madre estaría horrorizada por tu comportamiento. Ella creía en la integridad, Mateo, en cumplir las promesas y tratar a la gente con respeto. Fue solo una bofetada. Nada serio. Lo estás haciendo sonar como un intento de asesinato. Ahí estaba. La admisión de Mateo, grabada y documentada, de que la agresión había ocurrido. Samuel estaría muy interesado en esta confesión en particular. Dime, Mateo, ¿permitirías que alguien abofeteara a tu madre y lo llamara nada serio? Silencio. Luego el sonido de susurros acalorados. La voz de Valeria se hizo más clara, más agresiva. Dame ese teléfono, la oí exigir. Luego gritando hacia el auricular. Viejo egoísta. Estás destruyendo a esta familia por dinero. Señora Brooks, dije formalmente. Su voz está siendo grabada. Continúe haciendo amenazas si desea que queden documentadas para los procedimientos judiciales. Aparentemente, le quitaron el teléfono a Valeria. La voz de Mateo regresó, pero más temblorosa ahora. Papá, por favor, podemos arreglar esto. De familia a familia. Sin abogados, sin tribunales. Solo nosotros hablando como gente razonable. Tuvimos esa conversación el lunes. Llamaste al contrato papel sin valor y amenazaste con enfrentarme en el tribunal. Ahora estás recibiendo exactamente lo que pediste. Te arrepentirás de esto. Encontraremos formas de detenerte, formas que no verás venir. Mateo, estoy documentando cada amenaza que haces. Cada palabra hostil se convierte en evidencia adicional en nuestro caso civil. ¿Caso civil? Agresión y lesiones, imposición intencional de angustia emocional, y ahora intimidación de un testigo. Tu esposa me golpeó frente a múltiples vecinos, y estás amenazando con represalias por buscar remedios legales. La respiración al otro lado se volvió rápida, llena de pánico. Mateo finalmente estaba entendiendo el alcance completo de su exposición legal. Papá, no tenemos ese tipo de dinero. Incluso si quisiéramos pagar, que no queremos, no podemos. Entonces tendrás que averiguar cómo liquidar activos, Mateo. Vende el Mercedes de Valeria, sus joyas, lo que sea que hayas comprado con mi dinero, o el tribunal lo hará por ti. Esto es un chantaje. Esto es la ejecución de un contrato. Hay una diferencia legal significativa. Más gritos de fondo de Valeria. Luego la voz de Mateo, tensa y desesperada. Bien, si quieres destrozar a esta familia, lo has logrado. Cuando esto termine, no nos volverás a ver. Estoy deseando que llegue ese resultado. La línea se cortó. Inmediatamente marqué el número de Samuel, mis manos firmes, a pesar de la adrenalina que corría por mis venas. Arturo, supongo que Mateo recibió nuestra carta. Pánico total, seguido de intentos de manipulación, seguido de amenazas. Admitió que ocurrió la agresión,
Dijo que no tienen el dinero y amenazó con represalias por emprender acciones legales. Extraordinario. El pánico significa que consultó a un abogado que le explicó su verdadera posición legal. Las amenazas nos dan causas adicionales para una acción civil. ¿Cómo te sientes? Miré mi letra pulcra documentando el pánico y la desesperación de Mateo, luego la fotografía de Elena sonriendo alentadoramente desde el escritorio. Samuel, me siento como un hombre que finalmente ha dejado de ser pisoteado. Bien, porque mañana presentamos todo en el tribunal. Mateo está a punto de aprender que algunos errores no se pueden deshacer con encanto y manipulación. Después de colgar, me senté en mi estudio revisando las notas de la noche. La transformación de Mateo de la arrogancia al pánico había sido rápida y completa. La realidad de las consecuencias legales finalmente estaba penetrando en su visión del mundo de persona con derechos. La justicia, reflexioné, era una maestra paciente, pero sus lecciones, una vez impartidas, nunca se olvidaban. El viernes por la mañana trajo un calor inusual y a Héctor Robles a mi puerta, con una taza de café en la mano y la preocupación grabada en su rostro curtido. Arturo, espero que no te moleste que pase. He estado pensando en lo que pasó el fin de semana pasado. Lo invité a pasar, agradecido por la compañía. La casa se había sentido diferente desde que comencé los procedimientos legales. No solitaria, sino expectante, como un teatro antes de que se levante el telón. Héctor, te agradezco que te preocupes por mí. En realidad, quería que supieras algo. Todo el vecindario está hablando de lo que hicieron tu hijo y su esposa, y no de una manera positiva para ellos. Nos acomodamos en mi cocina, el mismo lugar donde Mateo se había sentado una vez suplicando por dinero con promesas que nunca tuvo la intención de cumplir. ¿Qué tipo de comentarios? Héctor sorbió su café pensativamente. Bueno, la señora Chen vio el camión de mudanzas el sábado por la mañana. Estaba recogiendo su periódico cuando escuchó los gritos. Para cuando esa mujer te abofeteó, media calle estaba mirando. Sabía que había testigos, pero no me había dado cuenta de lo público que se había vuelto el espectáculo. Tomás Pérez se lo ha estado contando a todo el mundo. Dice que nunca ha visto nada igual. Una mujer adulta golpeando a un hombre mayor en su propio jardín delantero. La gente está molesta, Arturo, realmente molesta. La validación fue inesperada y profundamente satisfactoria. Había pasado décadas siendo el vecino tranquilo, el hombre que se mantenía al margen y no causaba problemas. Ahora, cuando necesitaba el apoyo de la comunidad, estaba allí. Héctor, necesito contarte algo. Presenté una demanda contra Mateo. Violación de contrato y daños civiles por la agresión. Las cejas de Héctor se arquearon, pero su expresión siguió siendo de apoyo. Bien por ti. Ya era hora de que alguien hiciera responsable a ese chico. Puede que necesite testigos, gente que vio lo que pasó el sábado por la mañana. Los tendrás. La señora Chen ya ha dicho que testificará si es necesario. También los Romero, y Tomás Pérez prácticamente se ofrece como voluntario. A ninguno de nosotros nos gustó ver cómo te trataban de esa manera. Un golpe en la puerta nos interrumpió. A través de la ventana, pude ver a la señora Chen sosteniendo un plato cubierto. Arturo, querido, te traje un poco de sopa, dijo cuando abrí la puerta. Su habitual comportamiento amable fue reemplazado por algo más fiero. Me enteré de los problemas legales con tu hijo. Las noticias viajan rápido en este vecindario. Deberían. Lo que esa mujer te hizo fue vergonzoso. Héctor me dijo que podrías necesitar testigos para el tribunal. La oferta de la señora Chen llegó sin dudarlo. Su claridad moral refrescante después de semanas de la manipulación y las mentiras de Mateo. Te lo agradezco, señora Chen. Más de lo que imaginas. Ese hijo tuyo necesita aprender algo de respeto. Y su esposa necesita aprender que no se golpea a los mayores, especialmente no en público de esa manera. Después de que ella se fue, Héctor y yo nos sentamos en un cómodo silencio, procesando la inesperada solidaridad de la comunidad. Arturo, ¿puedo preguntarte algo personal? Por supuesto. ¿Cómo te sientes con todo esto? Quiero decir, demandar a tu propio hijo. Eso no puede ser fácil. Consideré la pregunta cuidadosamente. Una semana atrás, me habría destrozado. Ahora se sentía como la cosa más natural del mundo. Héctor, me siento aliviado. Por primera vez en años, no se están aprovechando de mí.
No me están tratando como a un tonto o un recurso para ser explotado. Finalmente estoy contraatacando. Elena estaría orgullosa. La simple afirmación me golpeó más fuerte que cualquiera de las amenazas o manipulaciones de Mateo. Elena estaría orgullosa. Ella siempre había creído en enfrentarse a los abusones, en luchar por lo que era correcto, sin importar las relaciones familiares. Siempre decía que yo era demasiado confiado cuando se trataba de Mateo, que ponía excusas por un comportamiento que no toleraría de nadie más. Bueno, ya no estás poniendo excusas. Héctor tenía razón. El hombre que había absorbido silenciosamente las demandas y manipulaciones de Mateo se había ido, reemplazado por alguien que entendía que el amor sin límites no era amor en absoluto. Era consentir. Esa tarde recibí una llamada de Samuel. Arturo, el abogado de Mateo se puso en contacto con mi oficina hoy. Quieren negociar. ¿Ya? El pánico hace que la gente se mueva rápido. Su abogado entiende la solidez de nuestro caso. Es difícil discutir contra contratos firmados, y el cargo de agresión con múltiples testigos hace que esto sea una pesadilla para ellos. ¿Qué tipo de negociación? Probablemente un plan de pago. Quizás un acuerdo parcial. Lo importante es que están reconociendo que la deuda existe. Eso es una gran victoria en sí misma. Después de colgar, caminé hacia la ventana de mi estudio y miré la calle tranquila. La señora Chen estaba regando sus flores. Héctor revisaba su buzón, y la vida continuaba su ritmo normal. Pero algo fundamental había cambiado. Ya no era la víctima en esta historia. Era yo quien tenía el poder. La oficina de Samuel se sentía diferente esta vez. No como un lugar al que acudía en busca de ayuda, sino como el cuartel general de una campaña exitosa. La mesa de conferencias de caoba sostenía pilas ordenadas de documentos. Y el abogado de Mateo estaba sentado frente a nosotros, luciendo claramente incómodo. Señor Brooks, comenzó el abogado de Mateo. Mi cliente está preparado para ofrecer un acuerdo que creemos que es justo para todas las partes. David Moreno era más joven que Samuel, con la energía nerviosa de alguien que había tomado un mal caso y estaba tratando de minimizar los daños. Lo había investigado después de que Samuel mencionara su nombre. Recién graduado de la Facultad de Derecho, principalmente infracciones de tráfico y tribunales de reclamos menores. Escuchémoslo, dijo Samuel, su tono profesional pero escéptico. El señor Mateo Brooks está dispuesto a reconocer el préstamo y aceptar un plan de pago. $50,000 de inmediato. Luego pagos mensuales de $2,000 hasta que la deuda esté satisfecha. Hice un cálculo mental rápido. A ese ritmo, tardaría 12 años en pagar el capital, sin contar los intereses. Yo tenía 68 años. Absolutamente no dije antes de que Samuel pudiera responder. Moreno se movió incómodo. Señor Brooks, mi cliente tiene recursos limitados. Los ingresos de la venta de la casa se han asignado a otros gastos. Asignado a un Mercedes y muebles de diseño. Intervino Samuel. Hemos hecho nuestra investigación, señor Moreno. Sus clientes gastaron $300,000 en 6 semanas en artículos de lujo mientras planeaban mudarse a la casa de mi cliente sin permiso. Esas compras se hicieron de buena fe. ¿Buena fe? Me incliné hacia adelante, sintiendo la ira controlada que había aprendido a dominar en las últimas 2 semanas. Su clienta me golpeó en mi propio jardín delantero. ¿Dónde está la buena fe en eso? Moreno miró sus notas nerviosamente. Mi clienta está dispuesta a que la señora Brooks emita una disculpa por escrito por ese incidente. La risa de Samuel fue fría y profesional. Su clienta cometió agresión y lesiones frente a múltiples testigos. Una disculpa por escrito no aborda los daños civiles por la imposición intencional de angustia emocional. ¿Qué es lo que buscan?, preguntó Moreno, la derrota insinuándose en su voz. Samuel deslizó un documento sobre la mesa. Pago total del capital y los intereses acumulados. 370 y $2,000 en un plazo de 90 días. Si no se realiza el pago, procederemos con el embargo de bienes y el embargo de salario. Eso es imposible. No tienen ese tipo de dinero. Entonces necesitan liquidar sus compras de lujo, dije con calma. Vender el Mercedes. Devolver los muebles de diseño. Liquidar cualquier activo que hayan comprado con mi dinero. Moreno leyó el documento de Samuel, su rostro palideciendo con cada párrafo.
Esto también incluye daños civiles por la agresión. $50,000 por agresión, angustia emocional y humillación pública. Muy razonable considerando las circunstancias. Así que, ¿están exigiendo $422,000 en total? Estamos exigiendo justicia, dije. Su cliente me robó, intentó mudarse a mi casa sin permiso y me agredió físicamente cuando me negué. Estas son las consecuencias de sus elecciones. Moreno se disculpó para hacer una llamada telefónica, presumiblemente a Mateo. A través de la pared de cristal de la sala de conferencias, pude verlo pasear y gesticular frenéticamente. ¿Cómo crees que se lo está tomando Mateo?, le pregunté a Samuel. Más o menos como cabría esperar. Su abogado barato probablemente le dijo que podría negociar esto hasta un plan de pago manejable. Ahora está aprendiendo que robarle a tu padre tiene consecuencias reales. Moreno regresó con aspecto derrotado. Mi cliente necesita tiempo para considerar sus términos. Tiene 48 horas, dijo Samuel. Después de eso, procederemos con la acción legal completa, incluyendo el embargo de bienes y el embargo de salario. El sistema judicial del Estado es muy eficiente cuando se trata de la ejecución de contratos. Después de que Moreno se fue, Samuel y yo permanecimos en la sala de conferencias revisando los archivos del caso. Arturo, creo que llegarán a un acuerdo. Mateo probablemente esté llamando a todos los bancos de la ciudad tratando de conseguir un préstamo, pero su relación deuda-ingresos lo convierte en un riesgo terrible. Su única opción es liquidar esas compras de lujo. Y si no lo hace, entonces nos quedamos con todo: casa, coche, muebles, salarios. La belleza del derecho contractual es su claridad. Él debe el dinero. Punto. El tribunal nos ayudará a cobrarlo. Esa noche, me senté en mi estudio con una copa del vino favorito de Elena, mirando la fotografía enmarcada de nosotros en nuestra última cena de aniversario. Ella se reía de algo que yo había dicho, sus ojos brillantes de amor y picardía. ¿Disfrutarías de esto?, le dije a su foto. Nuestro hijo finalmente aprendiendo que las acciones tienen consecuencias. El teléfono permaneció en silencio en mi escritorio. 46 horas restantes para que Mateo decidiera entre el pago voluntario y el embargo legal de bienes. Por primera vez en 2 semanas, sentía una genuina curiosidad por ver qué elección tomaría. La llamada llegó exactamente a las 5:47 de la tarde del segundo día. Estaba leyendo en mi estudio cuando sonó el teléfono. El nombre de Mateo apareció en el identificador de llamadas. Papá, aceptamos tus términos. Su voz era hueca, derrotada, despojada de la arrogancia que había caracterizado nuestras conversaciones anteriores, sin amenazas, sin manipulación, sin apelaciones a la lealtad familiar. Todos. Tendremos el dinero en 30 días. Esperé, dejando que el silencio se extendiera entre nosotros. Después de 35 años de ceder a sus demandas, había aprendido el poder de dejar que Mateo llenara los espacios vacíos con su propia incomodidad. Tuvimos que venderlo todo, papá. El Mercedes, todos los muebles de Valeria, sus joyas. Sacamos préstamos contra mi salario. Básicamente, estamos empezando de nuevo. Bien, dije simplemente. Bien, ¿eso es todo lo que tienes que decir? El viejo Mateo intentaba resurgir. El que esperaba simpatía incluso cuando enfrentaba las consecuencias de sus propias acciones. Pero yo ya no era el hombre que la proporcionaba. Mateo, me robaste. Exigiste vivir en mi casa y permitiste que tu esposa me agrediera. Empezar de nuevo parece una justicia apropiada. Ella quiere disculparse por haberte golpeado. Aceptaré su disculpa por escrito como se especifica en el acuerdo de conciliación. Papá, después de que esto termine, después de que te paguemos, ¿podemos intentar reconstruir nuestra relación? La pregunta me tomó por sorpresa. Por un momento, escuché ecos del niño pequeño que solía ayudarme a arreglar cosas en el garaje, que me traía dibujos de la escuela, que me llamaba el mejor papá del mundo. Pero ese niño se había convertido en un hombre que veía la bondad como debilidad y la generosidad como necedad. Mateo, puedes reconstruir tu relación conmigo de la misma manera que reconstruirás tu vida financiera. Una acción confiable a la vez, a lo largo de muchos años, sin garantía de éxito. Eso es duro. Esa es la realidad. La confianza, una vez rota, no se repara fácilmente. Después de colgar,
Llamé a Samuel para informar la aceptación de Mateo de nuestros términos. Felicidades, Arturo. Acabas de enseñar una lección muy cara sobre la importancia de cumplir los contratos y tratar a la gente con respeto. Samuel, no puedo agradecerte lo suficiente por todo lo que has hecho. Agradéceme después de que el dinero esté en tu cuenta. Pero sí, este ha sido uno de los casos más satisfactorios de mi carrera. No es frecuente que vea la justicia servida tan claramente. 2 semanas después, la transferencia electrónica apareció en mi cuenta bancaria. $422,000, que representaban no solo el pago con intereses y daños, sino la validación de que algunas peleas vale la pena darlas. Imprimí el extracto bancario y lo archivé junto al contrato de préstamo original, creando un registro completo de la costosa educación de Mateo en responsabilidad personal. Esa noche, Héctor pasó con una botella de vino. He oído por el vecindario que tu hijo pagó. Lo hizo. Bien por ti, Arturo. Mostraste un verdadero coraje al enfrentarte así a la familia. Nos sentamos en mi porche delantero, viendo la puesta de sol pintar la calle tranquila con una luz dorada. La misma calle donde Valeria me había golpeado 3 semanas antes, donde los vecinos habían presenciado mi humillación y se habían unido para apoyarme. Héctor, ¿puedo preguntarte algo? Por supuesto. ¿Crees que fui demasiado duro con ellos? Héctor consideró esto cuidadosamente, de la manera en que probablemente había sopesado preguntas difíciles durante su carrera como maestro. Arturo, la bondad sin límites no es bondad en absoluto. Es consentir. Tu hijo necesitaba aprender que sus acciones tienen consecuencias. Mejor que lo aprenda de ti que del mundo, que habría sido mucho menos indulgente. Más tarde esa noche, me senté en mi estudio con la fotografía de Elena, sintiendo algo que no había experimentado desde su muerte. Una paz completa. La casa estaba en silencio, pero era mi silencio. Mi santuario, ganado y defendido, lleno de la satisfacción de un hombre que finalmente había aprendido a luchar por lo que importaba. Mateo se recuperaría de este revés financiero, probablemente se volvería más responsable por ello. Valeria aprendería que el encanto y la manipulación tienen límites, y yo había aprendido que incluso los hombres pacientes pueden encontrar su fuerza cuando se les presiona demasiado. El teléfono sonaría de nuevo algún día. Quizás Mateo llamaría para informar sobre el progreso en su vida. Quizás para pedir consejo en lugar de dinero. Quizás Héctor llamaría con noticias del vecindario. O Samuel con actualizaciones de otros casos. Pero esta noche, el silencio era perfecto. Había reclamado mi vida, mi dignidad y mi paz. A los 68 años de edad, finalmente había aprendido que algunas batallas vale la pena librarlas, y que la justicia, aunque a veces se retrase, siempre vale la pena buscarla. El contrato fue pagado, la lección fue aprendida, y yo era libre. Si te gustó esta historia, por favor, dale me gusta a este video. Suscríbete al canal y comparte tus impresiones sobre esta historia en los comentarios. Para escuchar la siguiente historia, haz clic en el recuadro de la izquierda. Gracias por tu atención.